Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hola, hermanos en Cristo, de siervos de María para Jesús y también de nuestros hermanos de Mundo Católico, para el cual estamos transmitiendo el día de hoy. Qué gusto saludarlos. Nos habíamos ausentado después de Semana Mayor, de Semana Santa, hasta el día de hoy. Qué gusto saludarles, de verdad. Perdón la ausencia. Ha habido algunas cuestiones de salud, algunas cuestiones de enfermedad que no nos habían permitido estar en vivo, ¿verdad? Yo después del tema del COVID he tenido secuelas con respecto a la parte muscular. Entonces, de momento tengo días de mucho cansancio extremo y falta como de energía. Entonces, eso me había impedido poder estar con ustedes. Pero bueno, gracias a Dios ya estamos de pie, ya no estamos tomando los medicamentos, ya estamos pues, pidiéndole a Dios también su poder de sanidad sobre nosotros para que estemos nuevamente con el gusto de saludarles. Pues saludamos por ahí a Etel El Soto. Hola hermano, buenas tardes hermana. Qué gusto saludarte, ¿verdad? Y ojalá se vayan conectando los demás. Si no, bueno, ya después verán la repetición que siempre dejamos guardado en el espacio de nuestros hermanos Ale y Aura. Hoy vamos, después de esta quincena, bueno, yo creo que ya 20 días, ¿verdad? De que no nos habíamos podido ver. Hoy vamos a continuar pues con nuestras temáticas de sanación y vamos a utilizar una lectura que a mí siempre me ha apasionado, siempre me ha cuestionado, siempre he buscado a través de la oración que Dios me oriente, me explique lo que ha vivido uno de los grandes hombres de fe en el cual Dios ha sustentado a su iglesia. Estamos hablando de Simón el pescador, que después Jesús le cambiará el nombre, le bautizará como Pedro, como piedra, ¿verdad? Y él, nuestro Señor Jesucristo, dirá que en este hombre que ha negado a Jesús 3 veces, en este hombre que para muchos podría haber sido un personaje en la Biblia en el cual ya no se pudiera confiar, pues Jesús ha hecho de lo imposible lo posible y en él ha fundamentado la iglesia. Y entonces la figura de Jesucristo, nuestro Señor, se va a convertir en la vida de Pedro en un baluarte de mucha importancia, de mucho compromiso, de mucha responsabilidad. Y en esta figura aparentemente tan débil como Pedro se manifestará después de que Jesús ha capturado, en esta figura que para muchos podríamos tomar la decisión de no confiar, de no creer, de no buscar, pues para Jesús no, para Jesús manifiesta en los más débiles a veces del cuerpo, alma y el espíritu, manifiesta su poder y su gracia y en ello saca ventaja para que muchas veces los sabios y entendidos no comprendan cómo es que Dios puede obrar en tan semejante situación. Entonces, hoy vamos a hablar de la figura de Pedro, vamos a utilizar varias lecturas bíblicas, pero quiero iniciar con una de las lecturas que nos abren este panorama en el cual nosotros, los que de momento estamos enfermos del alma, del cuerpo o del espíritu, pues podemos atesorar con esta lectura bíblica que vamos a compartir el poder ver que efectivamente Dios puede obrar en todas estas áreas de nuestra vida y si en alguna de nosotros hemos quebrado o se ha quebrantado por nuestras posturas, por nuestras costumbres, por nuestros malos hábitos, por nuestras decisiones equivocadas, por muchas de las cuestiones que también externamente o a tercera persona pues se nos ha ido complicando la vida porque hemos creído o porque hemos sido partícipes también de las posturas y de las actitudes y de los vicios de otros, y eso ha provocado que nuestra alma, nuestro espíritu o nuestro cuerpo se quebrante, bueno, pues saber que Dios tiene el poder para restaurar todo ello, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a leer la lectura de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 23 en adelante. Saludamos a María de Lourdes. Un gusto saludarte, hermana en Cristo. Dice el texto bíblico en el capítulo 5 de Tesalonicenses, versículo 20.
y que el mismo Dios de la paz los santifique totalmente, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, así lo dice la Biblia que nosotros utilizamos, que es la Biblia de la Iglesia en América, autorizada por los obispos de aquí de Latinoamérica. Hago mención de esto porque muchas veces pudiéramos pensar de dónde proviene el texto. Bueno, está autorizado por el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, ¿verdad? Entonces, vuelvo a leer lo que dice el texto. Y el mismo Dios de la paz, que los santifique totalmente, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, o sea, ser se refiere a esta triple dimensión del cual nosotros estamos hechos por la mano de Dios. El que los llama a ser fiel y lo realizará. Hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con el beso santo, dice San Pablo. Les encargo por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y esta es una bendición que también utilizamos el día de hoy, ¿verdad? Que la gracia del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Saludamos a Bernarda, por ahí que ya llegó, a Lupe, un gusto, Lupe Mucarcel. Hola, hijos mías. Bendiciones a todos. Bueno, ¿qué sucede? Muchos de nosotros tenemos tres áreas de nuestra vida. Ya habíamos hablado de aquellas 5 del Génesis. Ahora vamos a hablar desde la figura del Nuevo Testamento en tres áreas muy comunes que son parte de nuestra existencia: el espíritu, el alma y el cuerpo. Y las vamos a emparentar con lo que la teología mística habla, la mística y la ascética. El espíritu, que tiene que ver con la memoria, ¿verdad?, que son las tres potencias del alma. Esto es muy importante que lo vayamos comprendiendo. El espíritu conlleva la memoria, se emparenta con la memoria. El cuerpo se emparenta con el entendimiento, y la parte de la voluntad la emparentamos con, no, vuelvo nuevamente. La memoria con el espíritu, el entendimiento con el alma y la voluntad con el cuerpo. Estas tres áreas de la potencia del alma. El alma está comprendida por memoria, por entendimiento y por voluntad. Pablo lo desglosa de una manera comprensible también. La parte del espíritu, que conlleva la memoria, la parte del entendimiento, que conlleva el alma, y la voluntad, y el cuerpo, que conlleva el entendimiento. ¿Por qué es muy importante esto? Porque en nuestro día a día, el espíritu, el alma y el cuerpo deben de converger y convivir en una misma acción propia del Espíritu Santo. En otras palabras, es el Espíritu Santo el que fundamenta, el que baña, el que da la gracia, el que da la salud, el que da todo el carisma, el que da toda la gracia santificante sobre el ser humano. Y el Espíritu Santo busca siempre que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma esté sano, esté totalmente limpio, puro y receptivo de la presencia propia de Él en nuestras vidas. Cuando nosotros entramos en un estado de negación, por eso le hemos titulado al tema del día de hoy, la negación de Pedro, una de las grandes acciones que el enemigo va metiendo, va tentando, va penetrando en el alma, en el cuerpo y en el espíritu, para poder destruir al ser humano. Cuando el espíritu inmundo, cuando nuestro propio espíritu está negado a las cosas que le alimentan, que le construyen, que le instruyen, que le forman, cuando están negados a la verdad, cuando están negados y prefieren la mentira, prefieren la corrupción, prefieren todo tipo de maldición, de maldad, de mala acción en sus vidas. Entonces, estas tres áreas que nos competen en el ser se ven totalmente conflictadas y se van enfermando. Y al irse enfermando, cada una de ellas va provocando en nosotros distintas acciones y reacciones que nos van generando problemas en la vida. Divisiones, engaños, mentiras, acusaciones, perversiones,
desilusiones, amarguras sobre todo, estados de venganza, de odio, de rencor, de resentimiento, de frustración, de falsedad, de traición, etcétera, de todo aquello que muchos de nosotros en algún momento hemos vivido en nuestra vida. ¿A causa de qué? De la negación. Entonces, cuando yo niego mi vida, cuando yo niego la vida de Dios en mi vida, cuando yo niego el amor en mi vida, cuando yo niego la cooperación, la constancia, cuando yo niego la participación junto con otros, cuando no estoy dispuesto a ser útil y parte de la vida de otros y me aíslo de una manera totalmente negativa, de una manera totalmente opuesta a la alegría, al gozo, a la felicidad, entonces voy permitiendo que estas tres potencias, que estas acciones que San Pablo dice en Tesalonicenses, que es actuar en contra de nuestro ser, van provocando enfermedades físicas, enfermedades mentales, enfermedades espirituales. Hola, Delfina. Hola, Coqui. Entonces, el tema de hoy nos lleva a poder comprender en cada uno de nosotros hasta dónde nuestra negación es parte de nuestro día a día. ¿Cuántas veces al día te niegas a mirarte? Te niegas a aceptarte, te niegas a cooperar contigo mismo, contigo misma. ¿Cuántas veces te niegas ahora a colaborar con tus semejantes, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus familiares más cercanos? ¿Cuántas veces? Claro, hay muchas justificantes que podríamos nosotros enlistar, muchas, muchas. La conducta del otro, la responsabilidad de la otra persona, la falta de cooperación de la otra persona, la falta de delicadeza, la falta de escucha, la falta de perdón, todas ellas pueden ser muy justificadas y de ellas algunas tal vez más graves. La violencia, la pelea, el enojo, el silencio. Cuando hablamos de silencio estamos hablando de aquello de aplicar la ley fría o la ley del hielo, ¿verdad? Todo ello, claro que puede de momento al ser humano tomar una decisión de querer dejar de convivir con los demás. Pero cuando revisamos unas y otras posturas, siempre nos damos cuenta de que hay una actitud que nos genera miedo, que nos genera incertidumbre y que ante el miedo y la incertidumbre somos capaces de utilizar la herramienta de la negación para no salir lastimados. Y eso es lo que le va a suceder a Pedro. Entonces vamos a ir al Evangelio según San Lucas en el capítulo 22, versículos del 54 en adelante, para poder ver cómo es que actúa la negación en nuestras vidas y después cómo Jesús sanará esa negación en la vida de Pedro y en la vida de cada uno de nosotros para poder entonces corregir nuestro ser y poder utilizar todas las bendiciones que Dios da a nuestro ser para poder tener clara la vida en cuestión del alma, cuerpo y espíritu. Dice el texto bíblico de esta manera. Ellos apresaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Está sucediendo una acción. Puedes tú poner la acción que tú quieras en tu vida. Lo que te está pasando, lo que te pasó en algún momento dado en el que hubo un trauma, hubo una noticia, hubo un acontecimiento que procuró miedo. Dice el texto siguiente. Pedro lo seguía de lejos. Ahí está la figura de Pedro. Pedro está teniendo un acontecimiento. Jesús está teniendo el suyo, pero Pedro está teniendo el suyo. Somos en este momento Pedro. Pedros que seguimos la voz, la presencia, la imagen de Jesús de alguna manera. Porque vamos a misa, porque estamos en una comunidad, porque hemos escuchado de Jesús alguna vez en la vida, porque hemos leído un libro de él, porque hemos hecho oración de alguna u otra manera, según nos hayan enseñado o hayamos aprendido la vida de oración. Somos ese Pedro que va caminando de lejecitos con Jesús, que no se compromete de lleno porque ahora, antes caminaba como discípulo, pero ahora que ve a su maestro apresado y que su maestro no se ha defendido y que su maestro ha guardado silencio y él en la incertidumbre y en el miedo
de lo que va a pasar con Jesús, pero también de lo que va a pasar con él. Así muchas veces actuamos en nuestras vidas. Nuestra alma, cuerpo y espíritu de lejecitos ve las cosas, dirían por ahí aquí en México, desde lejos se ven los toros o desde las trancas se ven los toros, ¿verdad? Para no inmiscuirnos en el ruedo de la vida. Muchas veces nos da miedo que nos juzguen, nos da miedo que nos persigan, nos da miedo que nos critiquen, nos da miedo que nos cuestionen, nos da miedo enfrentar decisiones en la vida y entonces preferimos negarnos o preferimos negar la ayuda. Oye, ¿puedo ayudarte? No, gracias, no lo necesito, sabiendo que lo necesitas. Oye, ¿en algo te pudiera yo colaborar o ayudar? No, no es necesario, gracias. O puedes actuar de manera porque estás contristado, porque estás apagado, porque estás iracundo, porque estás con un tema de dolor en tu vida, de dolor en tu corazón, y de momento eres capaz también hasta de actuar de manera agresivamente para aquellos que de momento han buscado ayudarte, tú te retires o los retires más bien de una manera agresiva, aunque después en tu interior te sientas arrepentido, arrepentido. Así está Pedro. Está en una actitud donde desde lejos va viendo a su maestro, no se inmiscuye, está observando, está viendo qué está pasando para tomar sus decisiones. Y ahí van a pasar tres momentos importantes en la negación. La negación de la mente, la negación del cuerpo, la negación del alma. Y en ellos Pedro está de momento autodestruyéndose y está totalmente apartándose de su maestro. Eso nos va a pasar a muchos de nosotros cuando no estamos conscientes y sensatos de quién es Jesús en nuestra vida, que además no solo es nuestro maestro, sino somos conscientes de que también es nuestro sanador en la vida. Estamos buscando la sanación de Dios. Estamos buscando una y otra vez que a través de la presencia de Cristo, el Mesías, nuestra vida se componga. Es Pedro quien ha visto la sanación de los pueblos. Es Pedro junto con los demás discípulos quien ha visto. Es mismo Pedro el que ha sido mandado junto con los discípulos, aquellos 72 discípulos, a predicar, a hablar y a ver la sanación en el nombre de Cristo y a levantar a los enfermos y a poder ver que toda esa enfermedad, tanto física como espiritual, huya de las personas. ¿Cómo es entonces que Pedro, que va viviendo esas experiencias, ahora ante el maestro, el que tiene el poder, el que tiene la autoridad, con el que ha convivido, con el que ha comido, con el que ha de momento meditado, llegada la tarde, tal vez hasta tomando un momento de descanso y de convivencia, cómo es que Pedro, que lo ha visto todo y ha visto todo el poder y la gloria de Dios, ahora lo ve a Jesús totalmente indefenso? Seguramente que la mente de Pedro le juega esa traición en decir, entonces, ¿a quién has seguido? Entonces, ¿cómo puedo yo tomar esa autoridad en Dios si el mismo Jesús que habla de Dios Padre, que habla de la bendición y que ha sanado a los enfermos ahora no puede liberarse? Porque eso es lo que nos pasa muchas veces, hermanos, en Cristo, cuando confiamos en Dios. Es muy fácil confiar en Dios cuando todo está bien, cuando todo está funcionando, cuando todo va bien, cuando las cuentas de la casa no salen, cuando la familia todo es risa, gozo, no hay enfermedades, todo es totalmente armonioso. Todo está en el orden en el que nosotros queremos que las cosas estén, sin que podamos nosotros perder la cordura, perder la paciencia, perder en algún momento dado la tranquilidad. Pero cuando las cosas se complican, es muy común que empecemos a negar todo. Porque Señor, porque a mí, porque yo, porque no el otro, porque el que hace más maldad es el que menos sufre, porque. Y entonces Pedro va a tener diferentes momentos, diferentes actitudes. Había encendido fuego en medio del patio, se había encendido fuego en medio del patio. ¿Cuál patio? El patio de los sacerdotes del Sanedrín, a donde había sido llevado Jesús preso para ser juzgado, el patio del sumo sacerdote. Estaban sentados alrededor de ese fuego, un fuego que no es el de Cristo,
El verdadero fuego está siendo juzgado. Pedro debía estar unido a ese fuego y no lo está, prefiere el fuego del mundo. Y es que muchos de nosotros cuando creemos que Dios nos ha traicionado, que nos ha abandonado, que no está de nuestro lado, preferimos buscar otros fuegos. Y eso es traicionar al Espíritu de Dios. Cuando nosotros preferimos ir en busca de otras soluciones de salud ante nuestra enfermedad mental o espiritual o física, cuando andamos buscando hoy, por sobre todas las cosas, otros medios que ni siquiera son los divinos, que ni siquiera son los de Dios, y no me refiero a la medicina, me estoy refiriendo a muchas otras corrientes filosóficas o teosóficas donde Dios no está presente, están presentes otra infinidad de idolatrías o de dioses paganos, y ahí vamos buscando ese fuego para poder sanar nuestras vidas en lugar de recurrir a Jesús y continuar con Él, aún en medio de esa presión, en medio de ese juicio, sabiendo que la voluntad de Jesús se cumplirá y lo que Él ha predicado y lo que Él ha hecho con todos los demás enfermos también lo hará conmigo. Pero tenemos miedo. El miedo provoca la negación y la negación provoca uno de los pecados más grandes contra el Espíritu Santo, negar a Dios. Y cuando negamos a Dios, entonces provocamos que nuestra vida deje de alimentarse de la verdadera fuente de gracia, de la verdadera fuente de vida, y entonces damos permiso a cualquier caudal de tentación que alimenta aparentemente o sana o sacia nuestra sed, pero que después se convierte en una trampa en la cual cada uno de nosotros caemos y nos condenamos y nos encadenamos solamente a momentos de felicidad, pero no a la felicidad plena. Sigue diciendo el texto. Una de las servidoras vio sentado cerca de ese fuego a Pedro y mirándolo con atención dijo, este estaba con él. Le está hablando a la memoria. Este estaba con él. Y cuando tú ves esta lectura de Lucas, puedes hacer tus paralelos o tus concordancias con el Evangelio de Marcos y con el Evangelio de Mateo. Y puedes ir viendo en cada uno de ellos cómo se va estructurando cada una de las frases. Yo te recomiendo que leas también Mateo 26, 57, 58, que leas Marcos 14, 53, 54, porque ahí vas a ver cómo se suscitan, según el evangelista, este momento de la primera negación de Pedro. Pedro estaba sentado a lo lejos. Después se sentó cerca del fuego. Una mujer lo vio cercano a ese fuego y entonces le dijo a todos los demás, este estaba con él. Y Pedro lo niega en Lucas. Y en Mateo agrega, no sé ni entiendo de qué hablas, mujer. Porque la mujer le dice, este estaba con Jesús de Nazaret. No sé ni entiendo de qué hablas, mujer, dice en el Evangelio de Marcos. Y luego en el siguiente Evangelio dice, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Él lo negó delante de todos. Porque uno de los mayores problemas para a veces no enfrentar nuestras propias enfermedades o vicios es negar. Cuando dicen, es que estás enfermo. No, no lo estoy. Pero es que te veo demacrado. No, eso es lo que tú ves. O sea, primero, uno de los mayores problemas que tenemos o de lo primero que hacemos es negar en nuestra mente que necesitamos ayuda. Ven, toco a la puerta y llamo. Si me abres, entraré. Pero si no abres, me quedaré afuera. Jesús toca a tu mente para poder entrar en tu mente el concepto de la realidad de la salvación. Se lo dice a Zaqueo, baja de ese árbol. Hoy entraré en tu casa. Zaqueo empieza en su mente a visualizar el momento en el que Jesús llegará a su casa y ha preparado todo para que él sea bien recibido. Entonces, con esto quiero darte a entender que uno de los primeros momentos en los que Jesús sanará, después lo veremos en el Evangelio de Juan, Jesús sanará es la mente, porque cuando la mente está trastornada, cuando está totalmente apesadumbrada, cuando está totalmente obcecada, no piensa, no razona, no medita, no quiere avanzar. Y una de las grandes fortalezas con las que podemos levantarnos de la ansiedad, levantarnos
de la tristeza, levantarnos de la depresión, es que tu mente esté dispuesta a querer trabajar y ponerse nuevamente en marcha. Si tu mente sigue atada, ataviada, sigue totalmente contristada, sigues teniendo el run run en tu cabeza de los acontecimientos pasados, por quién se murió, por quién se accidentó, por quién te robó, por quién te traicionó, por quién de momento se alejó de ti, por quién de momento abusó de tu confianza. Si tu mente sigue totalmente ataviada con ello, entonces, por más que Jesús quiera obrar en las otras dos áreas, que es el cuerpo, que es la voluntad, que es el entendimiento, no va a poder ser, porque tiene que entrar el concepto de la salvación de Jesucristo en tu vida. Y entonces tenemos que empezar a trabajar de primera instancia con nuestros pensamientos. Ya se los decía yo las semanas pasadas, ¿verdad? Que es lo primero que Jesús decía, el Génesis decía que había que trabajar nuestros pensamientos, ¿no? Las aves del campo, lo que pensamos, lo que estamos haciendo. Entonces, hermanos en Cristo, ¿hasta dónde ya no? Ok, ahorita les doy las lecturas. Es Mateo 26, 57, 58, Marcos 14, 53, 54, Juan 18, 12, 18. Espero que por ahí que hayan quedado anotadas. Mateo 26, 57, 58, Marcos 14, 53, 54 y Juan 18, 12, 18. Ok, entonces, nuestra primera negación. Pedro ha negado a Jesucristo, sabiendo que había sido escogido, lo ha negado. Sí lo va siguiendo de lejos, pero no se compromete. Y cuando alguien compromete a Pedro, Pedro inmediatamente se echa para atrás. Inmediatamente su mente dice, no, 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 niega a Jesús para que no haya compromiso alguno. Luego sigue diciendo, Pedro se sentó junto a ellos y una de las seguidoras lo vio sentado cerca del fuego y mirando con atención dijo, este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y dijo, tú también eres uno de ellos. Y Pedro le respondió, hombre, yo no soy. Le está hablando al cuerpo, a la parte del consciente inmediato. E inmediatamente hay una respuesta. Dice, hombre, yo no soy. Es como ponerse a pie y decir, no, 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 basta, basta de estarme diciendo cosas. O sea, hay ademanes, hay acciones. Como cuando te dicen a ti, oye, pero es que tu comportamiento te está llevando a la ruina. No, no, no. Lo que pasa es que tú me tienes mala fe y entonces hay ademanes, hay movimientos, hay reacciones, hay impulsos, se eleva la voz, se eleva el carácter, se elevan las sensaciones corporales y podemos hasta arrebatar y hasta entrar en un conflicto violento. Entonces, en la segunda negación de Pedro está habiendo una reacción del cuerpo que ya anteriormente el espíritu, el pensamiento, había reaccionado. Entonces, ahora el cuerpo se ve amenazado porque cuando dice, tú también eres uno de ellos, te señalan. Esa actitud de señalar es que tú también estuviste involucrado, es que tú también fuiste parte de la información que te dieron, es que tú también te metiste a la corrupción, es que tú también te metiste a un conflicto que no te correspondía. Todas aquellas frases que vienen desde nuestros pensamientos y tienen una reacción corporal, ahí de momento también el cuerpo va a tener una herida, porque los ademanes se quedan grabados en el pensamiento de las personas que están involucradas en un conflicto. Y entonces, cuando otra persona, ahí dicen lo que me checa, me choca, o lo que me choca, me checa. Aquellos ademanes que otras personas hacen en otros momentos de tu vida, donde tú no estás siendo la parte principal del hecho, pero al mirarlos hace una reacción en tu subconsciente y en tu inconsciente, y de momento puedes dar un juicio temerario, decir, esa persona me cae mal. ¿Por qué te cae mal? No lo sé, pero me cae mal. Pero cuando estás refiriendo a los ademanes que está haciendo esa persona, inmediatamente lo emparenta tu cerebro con cosas del pasado, de familiares o de personas cercanas a ti que tienen autoridad sobre tu vida o que han sido parte de tu vida, y entonces las emparentas y crees que la otra persona es similar a aquello que te ha afectado en algún momento en tu vida. Entonces, hay heridas en el espíritu, hay heridas en el cuerpo, que se quedan, ¿verdad?, plasmadas y que nos generan después
acciones o reacciones que se ven conflictuadas en nuestro comportamiento. Y entonces uno puede decir, yo ya no quiero ir a convivir con esa persona porque no me cae bien. ¿Y por qué no te cae bien? No te ha hecho nada. Pero tú puedes en tu inconsciente decir, pero es que es igual que aquel o aquella que me dañó. Entonces prefiero no convivir. Y eso provoca enfermedades también. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Es que me quedé leyendo lo que decía Aura. ¿Hasta dónde entonces nosotros tenemos heridas en el espíritu y tenemos heridas en el cuerpo? Porque hemos negado 2 veces nuestra vida. Una, ante aquella mujer que me expone. 2, ante aquel hombre que asegura y que además tiene que ver con nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque recordemos que, estoy buscando un poquito aquí una parte del tema, recordemos que parte de la sanación es volver a dejar que Jesús obre en nuestra vida. Ahorita vamos a ir con ello, vamos a la tercera negación. Pasó como 1 hora y otro insistió. Es verdad, este estaba con él porque también es de Galilea. Fíjense, no solamente emparentan a Pedro como discípulo, sino ahora lo trasladan al lugar de nacimiento. En otras palabras, es como decirte, este es igual que el otro. Es la tercera negación de Pedro tiene que ver con la influencia del alma, de la esencia del ser. Entonces, Pedro es igual que Jesús. Entonces, Pedro tiene que vivir la misma situación que Jesús. Entonces, Pedro hay que llevarlo al mismo juicio que Jesús. Es como experimentar eso, porque el alma empieza a tener esta conciencia de dónde proviene su raíz de vida. Y el alma en este momento de Pedro, pues claro que proviene también del lugar, obviamente de Dios Padre, pero estamos hablando en territorio. Si Jesús venía de Galilea, Pedro venía de Galilea, entonces son amigos, son cuates, son conocidos y son del mismo pensar, del ser y del sentir. Entonces también a Pedro hay que apresarlo. Eso es lo que estaba tratando de entender, dar de entender aquel que lo estaba acusando por tercera vez. Y aquí hay algo preciosísimo de entender, pero también triste de comprender, porque dice de esta manera. Y Pedro le contestó, hombre, no sé de qué hablas. Y enseguida, cuando Pedro todavía estaba hablando, cantó un gallo. Esto lo dice Lucas, pero en Mateo dice que cantó por segunda vez. Jesús había hecho una profecía, que Jesús, cuando iba a ser apresado, cuando iba a ser juzgado, etcétera, Pedro lo iba a negar 3 veces. Iba a cantar por segunda vez el gallo y Pedro ya lo iba a haber negado 3 veces. ¿verdad? Entonces, esta sintonía se cumple, esta profecía llega a su cumplimiento en ese momento, en ese presente. Pero además hace algo Pedro que nunca se hubieran imaginado. Y enseguida, cuando Pedro todavía estaba hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió para mirar a Pedro, haciéndole notar a Pedro, todo está cumplido, Pedro. En ese momento, Pedro se acordó de que el Señor le había dicho, hoy antes de que cante un gallo, me negarás 3 veces. Entonces salió fuera y se puso a llorar amargamente. Ojo, dice aquí que se puso a llorar amargamente, pero quiero ir al otro texto porque en otro texto encontramos algo muy particular. Estamos hablando de Marcos. Marcos en el capítulo 14 de Marcos. Nos vamos a ir al versículo 66, 14 de Marcos 66. Mientras Pedro estaba abajo en el patio interior, llegó una de las criadas del sumo sacerdote. Al ver a Pedro calentándose junto al fuego, lo reconoció y le dijo, tú también estabas con Jesús de Nazaret. Pero él lo negó diciendo, no sé ni entiendo de qué habla. Y salió afuera a la entrada del palacio y cantó un gallo. La criada al verlo de nuevo comentó otra vez al decir a los presentes, este es uno de ellos. Pedro de nuevo lo negó, poco después los que estaban ahí volvieron a decir, seguro que ese
es uno de ellos, porque también era Galileo. Ahí está la tercera negación. Entonces Pedro empezó a maldecir, a este punto quería llegar. Entonces Pedro empezó a maldecir y a jurar diciendo, yo no conozco a este hombre del que me hablan. De inmediato cantó un gallo por segunda vez y Pedro se acordó de lo que había dicho su maestro. Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y se puso a llorar. ¿Qué sucede con la tercera negación? Que ya la voluntad, el ser, el alma, la herida del alma, explico aquí, el espíritu, hay heridas en los pensamientos, en los conceptos de vida. El cuerpo, hay heridas físicas, verbales, que me dejan marcado en mi comportamiento. Pero las heridas del alma traen consecuencias mucho más graves. ¿Por qué? Porque las heridas del alma provocan maldición y provocan juicio o juramentos. Dice el texto, entonces Pedro empezó a maldecir y a jurar diciendo, yo no conozco a este hombre del que me hablan. ¿A quién está negando? A Jesús. En la primera negación lo está negando el pensamiento y de alguna manera dices, bueno, perdóname Señor, voy ante el Santísimo, voy ante la confesión y entonces hay una restauración. Padre, me confieso porque en algún momento tuve miedo y negué a Jesús de pensamiento, de obra y de omisión. Ok. Y el sacerdote lo sana al ejercer el perdón del pecado. Pero ¿qué pasa en la tercera negación? Que no solamente es de pensamiento o de acto verbal, sino que ahora a través de ese acto hago que otros, por mi causa, por mi miedo, por mi negación, salgan afectados. Porque dice, y maldijo y juró. Y uno de los temas, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, que habla de los mandamientos, es no jurarás el nombre de Dios en vano. Entonces, el alma se ve herida y se ve a merced de cualquier acto impuro que lo pueda llevar a poder sostener su mentira, a poder sostener su dolor, a poder sostener su engaño y a poder justificarse ante todos y ante todo para salir aparentemente bien librado. Han maldecido, y hemos hablado de las maldiciones las semanas pasadas. Todavía hay que hablar de otros temas de maldición, pero la vez pasada tocamos un poquito el tema. ¿A quién maldije? A aquel que maldecirá después a Jesucristo. ¿Por qué? Porque maldijo a los que eran los servidores del sumo sacerdote, los que estaban cercanos al sumo sacerdote. Y después ese pueblo del sumo sacerdote o esos conocidos del sumo sacerdote son los que, unidos al sumo sacerdote, gritarán crucifícale al maestro. Con esto quiero darte a entender que cuando nosotros lastimamos a los demás, esos se volverán nuestros enemigos y esos serán los que nos enjuicien. En otras palabras, esa será también la vara con la que tú serás medido, la vara con la que tú serás juzgado. Entonces podemos comprender, hermanos en Cristo, esos 3 momentos en los que está sucediendo esa acción propia de nuestra actitud sobre nuestras vidas. Vayamos pues entonces ahora al Evangelio según San Juan en el capítulo 21, versículos 15 en adelante. Juan 21, 15 en adelante. Ya vimos los 3 momentos de la negación y lo que provoca. Ahora veamos cuál es la solución de Jesús ante él. Estamos en Juan 21, 15. Cuando acabaron de comer, Jesús le preguntó a Simón Pedro, ya había muerto Jesús y ahora se ha manifestado en ellos después
de la resurrección. Cuando acabaron de comer, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Detalle importante, cuando acabaron de comer, hermano, hermana en Cristo. Es muy interesante cuando hablamos de sanidad que también nuestro ser, nuestro ánimo físico, no solo el ánimo del alma, sino nuestro ánimo físico esté fortalecido. Muchas veces para corregir a un hijo, para platicar con el esposo, con la esposa, para platicar un conflicto, es bueno siempre llevar el estómago lleno, haber comido un poco. Por eso es que muchos de los problemas se solucionan tomándose un café, un té. Pero a veces todo lo queremos tomar a la ligera y queremos, a veces somos tercos, necios, y solucionar los problemas en un santiamén, aún en medio del calor del problema. En otras palabras, lo que quiero darte a entender es que para la solución de muchos de nuestros problemas tenemos que tener nuestra mente otra vez tranquila, serena. No en el momento del conflicto, no en el momento violento de la terquedad del pensamiento o del corazón que se siente enardecido, porque lo único que se provoca ahí es más violencia. Hay que dejar tiempo a que todo se enfríe otra vez y volver a un diálogo. Y por eso es que el texto empieza así. Después, cuando acabaron de comer, ¿qué comieron? El cuerpo de Cristo. ¿Qué celebraron? Seguramente la Eucaristía. Seguramente momentos de oración, no solamente el aperitivo del alimento físico, porque presentado Jesús, partirá el pan entre ellos. Cuando acabaron de comer, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y esa pregunta de ¿me amas más que estos? Es una pregunta de un amor agape. ¿Qué es el amor agape? El amor de entrega, el amor de sacrificio, el amor de un esposo y una esposa que dicen: de verdad es que me hiciste enojar, me hiciste repelar, no fuiste capaz de pedir disculpas, pero sabes que te amo, sabes que soy capaz de perdonar, sabes que soy capaz de corregir, sabes que soy capaz de mejorar, con tal de que nuestro amor, de que nuestro ser sea nuevamente unido, sea restaurado, sea recuperado. Ese es el amor agape, el amor que lo perdona todo, el amor que nuevamente permite que el esposo y la esposa se reconcilien, que el hijo y la hija se reconcilien porque son hermanos, que el esposo y los hijos se reconcilien, que la iglesia sacerdotal, la iglesia laical se reconcilien, porque es el amor agape. Entonces, ese momento de Jesús preguntándole a Pedro es refiriéndose a cómo tienes nuevamente restaurado en tu mente, en tus conceptos de la vida, en tu espíritu, la convivencia, el comportamiento con Dios. Entonces tienes que sanar tu espíritu, tienes que volver a tener una comunión con Jesucristo y tiene que haber un acto de perdón ahí para decirle: perdóname, Señor, porque te abandoné, perdóname porque te rechacé, perdóname porque te juzgué, perdóname porque mis pensamientos estaban tan heridos que no podía ver más que mi propio dolor, no podía ver la verdad, veía solo mi dolor, solo mi angustia, solo mi pesar, solo mi egoísmo, solo lo que me habían hecho a mí y no lo que yo tal vez pude haber hecho, por el cual mis comportamientos me llevaron a esos momentos de angustia, de desesperación y de tristeza. Entonces, hermanos en Cristo, ¿qué es lo primero que tenemos que dejar? Que Jesús nos diga por nuestro nombre: ¿me amas más que estos? O sea, ¿me amas más que tus propios problemas? ¿Me amas más que todos aquellos que te han herido? ¿Me amas más que todo aquello que tú puedes fabricar con tus propios pensamientos y capacidades? ¿Me amas? ¿Crees que yo puedo sanarte? ¿Crees que yo puedo liberar tus pensamientos y tus ataduras y todas tus creencias o tus falsas creencias? ¿Crees que yo soy Jesús de Nazaret, el que ha venido a darte vida y a restaurar todo tu pasado para que tu presente y tu futuro estén llenos de alegría, de prosperidad, de bienestar, de felicidad? ¿Me amas? Y entonces Pedro contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes mi sentimiento hacia ti.
a pesar de que te negué, tú sabes que yo estaba ahí cerca de ti, pero tuve miedo y por eso preferí callar, por eso preferí desviar a quien me había expuesto para no caer en mis miedos, en mis temores, en mis angustias, en mis cobardías. Jesús le dijo por segunda vez, perdón, Jesús le dice entonces, apacienta mis corderos, o sea, apacienta tus conceptos de vida, apaciéntalo en lo que crees, apacienta en lo que eres, apacienta en lo que haces, apacienta los conceptos, ten la capacidad de ordenar, de tranquilizar tus pensamientos por los cuales te llevaron a estos actos de negación y de cobardía. Jesús le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ahora le está preguntando Jesús al cuerpo. Jesús le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y entonces Jesús le dice, pastorea a mis ovejas. O sea, pastorea, guía tu conducta, guía tus actos, guía tus acciones, guía todo aquello que día a día suma en tu vida un bienestar para los demás y no un malestar. Piensa y actúa correctamente. Guía, apacienta, pastorea. Toma actitudes que te lleven a un bien mayor, no a un bien perjudicial. Y por tercera vez le pregunto, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería. ¿Por qué se entristeció? Porque esas palabras de Jesús llegaron hasta el alma, donde el alma estaba totalmente contristada, hecha pedazos, porque había negado, había maldecido, había jurado en vano. Y entonces, por eso Jesús le pega en la tristeza. Es una espada de doble filo que ha entrado al alma para poder liberar al alma de esa maldición que lo estaba destruyendo y de ese juramento que le había generado un pecado como judío que era, porque había pecado contra el Espíritu. Y entonces Pedro le contesta, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le digo, apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Está hablando de la actitud de juventud, donde no pones atención a nada y piensas que todo lo puedes tomar a gusto y a disgusto, cuando eres joven e inmaduro, a eso se refiere. Pero cuando seas viejo, o sea, maduro, extenderás las manos y otro te atará y te llevará a donde tú no quieras ir. Le está hablando también de una profecía, de esos momentos en los que Pedro tendrá que dar la vida por Cristo, como un cordero que tiene que ahora ser sacrificado para que otra cosa florezca. Jesús dijo, esto es para iniciar e indicar con qué clase de muerte Pedro iba a glorificar a Dios después de hablar así. Le ordenó, sigue. Hemos visto 3 negaciones de Pedro. Ahora vemos 3 actitudes de Jesús para sanar las 3 negaciones de Pedro. Las que sanan la mente, las que sanan el cuerpo, las que sanan el alma. Y el alma es muy importante sanarla para liberar de toda maldición y todo juicio que nos ha atado contra el pecado hacia el Espíritu Santo. Entonces, hermanos en Cristo, una de las cosas que tenemos que procurar y sanar todo el tiempo es el tema del amor. Lo hemos hablado muchas veces y lo he escuchado por muchos lugares. Cuánto amas es también la medida de cuánto perdonas. Solo el amor saca el miedo. Y cuando sale el miedo, sale la negación. Porque Pedro tendrá una oportunidad más. Cuando uno va a Tierra Santa, ojalá tengan algún día la oportunidad de ir por ahí,
hacia lo que son las tumbas en las que se enterraban a los cristianos, ¿no? Lo que eran las tumbas subterráneas. Cerca de una de las tumbas de San Esteban, donde también ahí está el oratorio de San Felipe Neri, donde él bajaba a orar, está una iglesita que se llama Cuba. Y cuando Pedro sale huyendo al ver la Vía Apia llena de seres humanos todos crucificados, a todos aquellos cristianos que habían cambiado ya su decisión de seguir a Cristo, él sale huyendo porque le da miedo o nuevamente todo eso. Ya, se dan cuenta cómo Jesús ha sanado y todavía vuelve otra vez el ser humano a tener miedo. Y se le aparece nuevamente Jesús en el camino y le dice, ¿a dónde vas, Pedro? Y Jesús confronta a Pedro y Pedro le dice, ¿y a dónde vas, tu maestro? Dice, a terminar lo que tú no has querido cumplir. Y entonces Pedro vuelve a agachar la cabeza entristecido. Le dice, no, maestro, esta vez no. Esta vez yo regreso a cumplir lo que me has encomendado. Y entonces se regresa Pedro, lo apresan y muere crucificado y él dirá, yo no merezco ser crucificado como mi maestro, a mí crucifícanme de cabeza. ¿Por qué? Porque era la manera en la que él quería honrar esa circunstancia y reparar aquella circunstancia en la cual había otra vez negado a Jesús. Con esto quiero darte a entender que Dios te ha sanado y te puede sanar el día de hoy de estas tres áreas de tu vida, pero en algún momento de tu caminar, cuando a veces tienes que enfrentar nuevamente la verdad y sobre todo defender la fe cristiana, puede haber otra vez temor y puedes volver a sentir miedo, pero Jesús vuelve otra vez a aparecer en tu vida para decir, termina la buena batalla. Termina lo que se te ha encargado, porque de eso depende que florezca la vida en el ser humano y la vida de fe. El sanar, hermanos, fíjense lo que les voy a decir, con esto voy cerrando. El ir sanando nuestras vidas en estas tres áreas no es solamente para estar bien y seguir disfrutando del sol, la luna y las estrellas, o seguir disfrutando de un buen aperitivo o de una buena bebida, o de irnos de vacaciones, o de no tener problemas. No, Dios sana a todo este ser humano en todas sus áreas que se han visto lastimadas para que terminen el ciclo de su vida con dignidad, para que terminen el ciclo de su vida dispuestos a unirse al verdadero amor. El amor agape, el amor de entrega, el amor de sacrificio, el amor que todo lo doblega para el bien de los que aman a Dios. Entonces recuerda que si tú estás pidiendo la sanación, si tú estás pidiendo a Dios la restauración de tu vida, no es solo para estar bien y volverte a ir al centro comercial a gastarte la tarjeta de crédito. No es solamente para irte ahora al bailongo del fin de semana. No es solamente para poder ir a gozar algún bienestar corporal en la tierra. No, es para que termines la buena batalla que Dios te ha encargado en el cumplimiento de tu ser en esta tierra, porque tú tienes un propósito. Y cuando ese propósito se ve destruido, se ve herido, se ve confrontado con la realidad por actitudes equivocadas que hemos tomado, entonces te va impidiendo terminar por cumplir tu propósito en esta vida. Entonces, si a partir de hoy vas a decidir, vas a querer continuar con el tema de la sanación, es para que le digas a Dios, sí, Señor, sí quiero sanar, pero quiero hacerlo en favor tuyo para terminar el propósito y cumplir la voluntad que tú me has encomendado, que es amarte, que es amar a mi semejante, que es lograr que el año de gracia siempre esté presente en mi vida, que es proclamar el reino de mi Padre sobre esta tierra, que es hacer el bien a mis semejantes, porque tú has hecho bien a mí, Señor, y perdonar a aquellos que todavía no entienden esto que hemos platicado durante una hora y orar por ellos para que también alcancen salvación y vida eterna. Hermanos, en Cristo es sumamente importante que hoy esta enseñanza que hemos dedicado de la vida de Pedro, del encuentro nuevamente con Jesús resucitado, porque esto también es importante. Pedro no se va a encontrar con el Jesús que está siendo juzgado, se va a encontrar con Jesús glorificado. Por eso Jesús les decía,
me tengo que ir para poder terminar de lograr las sanaciones. Porque las sanaciones anteriores ante la resurrección de Jesús eran sanaciones físicas, los ojos, la lengua, el oído, los pies, las piernas, la lepra, el espíritu, ¿verdad? Aquellos que eran liberados de la lepra, pero faltaba sanar el alma. Y entonces Jesús tiene que ser glorificado para que Jesús pueda sanar aquello que el ser humano tiene que regresar a Dios, que es el alma. Entonces, en esta propuesta, Jesús ya resucitado, le dice la tercera vez, Pedro, ¿me amas? ¿Me quieres? Entonces, trabaja con tu alma. Permíteme entrar tu alma para que quede sana. Así es, hermanos en Cristo, entonces, en lo que hoy, esta semana, hoy y toda la semana, tendremos que trabajar. La sanación de estas tres áreas. ¿Qué tienes que hacer? Identificar, ya te lo decía yo hace unas semanas, tu lista, ¿verdad? No te olvides tu lista. ¿Qué áreas tengo afectadas en mis pensamientos? ¿Qué áreas tengo afectadas en mi cuerpo? ¿Qué áreas tengo afectadas en mi alma? Para poder recibir de Jesús estas tres frases y tomar en cuenta que tengo que guiar mis pensamientos, que tengo que pastorear mis actitudes y que tengo que alimentar mi alma de aquellas cosas que me van a permitir defenderme de andar haciendo maldiciones o malos juicios equivocadamente. Porque acuérdate que te lo enseñaba en las primeras temáticas, ¿cómo se rompe la maldición? Bendiciendo. Bendigan a sus enemigos, les dijo, y dejen de jurar en vano. Más bien, tomen la actitud en el nombre de Cristo. Una cosa es, te juro en el nombre de Dios. Otra cosa es muy diferente, en el nombre de Cristo te ordeno que vayas. En el nombre de Cristo venga la salud sobre los enfermos. En el nombre de Cristo venga la libertad en los cautivos. Son cosas muy distintas. No es correcto decir, te juro en el nombre de Dios, pero sí es correcto decir, en el nombre de Jesucristo, yo te bendigo. Y entonces ahí empiezan las grandes bendiciones de nuestras vidas, las grandes restauraciones de nuestras vidas. Bueno, hermanos de Cristo, les recordamos que este sábado y domingo tenemos nuestro retiro presencial aquí en la Ciudad de México, el día sábado y domingo, creo que es 27, 28, si no mal recuerdo. El sábado vamos a estar reunidos a partir de las 9 hasta las 5 o 6 de la tarde más o menos, y el día domingo de 10 a 3. Son 2 días de retiro. Yo a veces no puedo hacer un retiro de un solo día porque hay muchas cosas que ver. Va a estar con nosotros el padre Miguel Ángel Hernández, un sacerdote carismático con la hora santa. Él orará también por los enfermos. Va a estar con nosotros Cecilia Valderrama por la mañana para que también nos comparta un tema dentro de este taller retiro que hemos comenzado para todos ustedes. Tiene un costo de recuperación porque pues pedimos las instalaciones alquiladas de un salón de una de las parroquias de ahí de la colonia Cuauhtémoc y pues todo genera honorarios. Entonces, entre el equipo, el músico y todas aquellas cosas, pues hemos pedido un donativo. ¿Verdad? Ahí ahora les subirá nuevamente la propaganda. Y nos va a dar mucho gusto saludar a los que puedan venir, ¿verdad? Y si en algún momento dado ustedes no están en México y quisieran que este retiro lo llevásemos a su provincia o a Estados Unidos o algún lugar de Latinoamérica, con mucho gusto. Nos organizamos, les dejo mi teléfono, se comunican con Aura, 55 37 49 06 46 o con Aura, que nos va a hacer el favor también de ir anotando y podemos viajar con ustedes, su esposo Ale, ella, ¿verdad? Que son músicos y cantantes también, pues nos pueden acompañar, en fin, todo se puede cuando el ser humano quiere, ¿verdad? Y Dios lo bendice, para poder ir trabajando sobre esta instalación del reino. Mucho del bienestar que podamos hacer en estos tiempos, aún a pesar de las peores políticas que tengamos a nivel mundial, es el bienestar de nuestro ser. Porque cuando nuestro ser está totalmente en el orden de Dios, aunque pasen infinidad de calamidades, nada nos va a tumbar, nada nos va a generar preocupación, porque estamos en las manos de Dios. Entonces, trabajemos, hermanos, en Cristo,
en nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, según San Pablo, ¿verdad? Lo hemos leído en Primera de Tesalonicenses. Pues gracias Bernarda, gracias Aura, Lisset, y a todos los que se han ido conectando por ahí. Muchas gracias. No quiero dejar de despedirme de nadie. Por ahí, Fátima, Tessy, bendiciones Tessy. ¿Quién me faltará por ahí? Mónica, Rita, Michelle, Cody, Delfina, Lupita, María de Lourdes, Ethel Soto y los que me faltasen. Bendiciones a todos, gracias, de verdad me da mucho gusto volver a regresar con ustedes. Perdón estos 20 días de ausencia, pero ya estamos otra vez de pie y oremos unos por otros. Quiero terminar con esta oración, la oración de la esperanza. Dice de esta manera: querido Dios, constantemente me siento perturbado por las preguntas. ¿Qué va a suceder con mi vida ahora? Si tengo éxito, diré que sigue. Si fracaso, diré que sigue. Si todo es teñido por la oscuridad de la noche, diré que sigue. Si tengo buena salud, diré que sigue. Si estoy enfermo, diré que sigue. La única ocasión en la que no diré que sigue es cuando esté contigo. Señor, ¿a dónde? ¿Quién vamos a ir? ¿No es posible tener más que sigue? Eres la esperanza que responde todas las preguntas y que sana todas las afecciones. Tú eres mi única esperanza. Querido Dios, a través de las muchas esperanzas que tengo, descubre la falta de conocimiento interior de mí mismo y del destino al que me aproximo. Sin embargo, estoy seguro de algo. No me encuentro perdido, ya que mi esperanza en ti me permite colocar mi vida y mi futuro a tu cuidado. Tengo la esperanza de que nunca haré algo que no esté en tu plan para mí. Tengo la esperanza de poder hacer cualquier cosa que haga de acuerdo a tu voluntad. Tengo la esperanza de que mi todavía no se convertirá en mi ya muy pronto. Dios Todopoderoso, haz que mi ansia de ti se incremente día a día. Fortalece mi esperanza en ti, al igual que tu esperanza en mí. Abre mis ojos para ver la esperanza en todas partes, hoy y siempre. Tú eres mi esperanza, Señor, y en ti está el poder sanador de mi vida y de mi semejante. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues nos despedimos, primeramente Dios. Por ahí que les pase ahora en su chat el programa, la publicidad del evento del fin de semana. Y nos vemos muy pronto. Nos va a dar mucho gusto saludar a algunos de ustedes por ahí. Pues me despido. Gracias a todos ustedes, Bernarda, Aura, a todos. Que la bendición de Dios esté con ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego, Norma. Que estén muy bien. Bendiciones.